Abenmar se funda en 1983. Es una empresa que nace ya con vocación familiar y así ha continuado. Y ese espíritu familiar no solo se traslada en la familia de sangre, sino que, bueno, pues siempre hemos intentado que el equipo humano que compone la empresa, pues sea como una pequeña familia. Somos pocos, ahora mismo somos 13, con alguna incorporación de algún chico joven que hemos incorporado recientemente. Pero uno de los principales valores que siempre me gusta destacar de Abenmar es la continuidad de la empresa. Aquí ya hay, bueno, los 13 que somos, ya hay más de 10 personas que superan los 10 años y 4 de nosotros ya estamos en torno a los 30 años en la casa, con lo cual, pues un poco es lo que te digo, que es una familia que permanece unida desde hace mucho tiempo y esa es la manera de ser de Abenmar, una empresa familiar. El hecho de ser un distribuidor pequeño, bueno, pues nos ha llevado a que en un momento dado, hace ya muchos años, en 1996, pues nos adhiriéramos al proyecto de Urbi, que para nosotros evidentemente fue muy importante y en el que estamos desde los inicios. El mercado realmente, ¿cómo puede sobrevivir una empresa pequeña como Abenmar? Bueno, pues apoyándose en esos cimientos que supone estar en un grupo y luego lo que nosotros hemos entendido desde los inicios es que no vendemos recambio en el sentido de vender hierro o vender plástico, vendemos servicio. Lo que ofrecemos es servicio, lo que ofrecemos son soluciones. Cuando antes se descolgaba un teléfono, ahora se atiende un WhatsApp. Al otro lado hay alguien que tiene un problema con una pieza, con un sistema, con cualquier cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo que cabe, o nos dejan asesorarle y sobre todo ofrecerle soluciones. En cuanto a producto, evidentemente nos tenemos que ir adaptando y más durante tantos años, ves evolucionar todos los sistemas, los distintos componentes y evidentemente hay que incorporar nuevas referencias, nuevas líneas de producto que hace unos años eran inimaginables y bueno, pues eso te obliga evidentemente a incrementar muchas veces tu stock, que en algunos casos se convierte en unos niveles de obsolescencia difícilmente asumibles. Pero bueno, entendemos que para dar servicio hay que tener piezas. Evidentemente no tenemos el 100%, como creo que nadie lo tiene, sea pequeño o grande, pero bueno, el enfoque es ese, ir incorporando nuevas referencias que detectamos que puedan tener movimiento. Y en cuanto a la segunda parte que creo que es tan importante o más, es el tema del servicio en cuanto a aportar valor añadidos. Nosotros desde el principio entendimos que la diagnosis iba a venir para quedarse, apostamos por ella desde el principio y seguimos con ello, pues incluso pues, ofreciendo ayuda para que el taller pueda incorporar no solo esa primera herramienta de diagnosis que es imprescindible para hacer operaciones de reparación o mantenimiento, sino incluso una segunda herramienta que les permita pues, tener una mayor agilidad. Apostamos también por la formación y, en definitiva, pues por dar herramientas al taller, sea el taller abierto al público, sea el taller propio de la flota, pues herramientas que les permitan mejorar su eficacia y su eficiencia en las labores de mantenimiento que al final redundan en la rentabilidad de su propia empresa y que nos vean como socios colaboradores, no solo como meros proveedores de producto. Y esto creo que es un problema inherente al sector y que va a ser muy difícil de corregir porque, bueno, llevamos años intentándolo, pero a gran escala flotas que tienen su propio taller y a pequeña escala también los talleres que a fin de cuentas reparan esos vehículos que comentabas ahora, esa pequeña flota, ese autónomo, que al final son los que nos van a dar de comer durante muchos años. Yo creo que falta concienciación de cómo cubrir las necesidades en cuanto a reparación y mantenimiento. En ese sentido, te podría decir muchos aspectos que creo que serían mejorables. En cuanto al recambio, ¿qué vehículo tengo? ¿Qué uso le doy? ¿Qué necesidad tengo de montar una calidad original o de montar una calidad alternativa? Porque realmente para el trabajo que hace o para el tiempo que le queda de vida no me merece la pena invertir una gran cantidad de dinero en una reparación. Creo que ni el taller propio de una flota, ni el taller en el sentido de transmitir esta información al cliente final, al dueño del camión o el empresario de la pequeña flota, creo que nos falta mucho camino ahí por recorrer. Y eso es un problema. Y hay, bueno, hay
muchos factores que vienen de cara a futuro y para los cuales creo que todavía no hemos visto dónde va el horizonte, que ya no es futuro, realmente es presente en el tema de conectividad y otros temas que podríamos hablar largo y tendido. Pero resumiendo a tu pregunta, la respuesta es no. No hemos sido capaces todavía de que el recambio se entienda como una inversión. Es una inversión necesaria para que el vehículo funcione y depende de tus necesidades, pues vas a necesitar más o menos. Todos tenemos un móvil o un coche y muchas veces, bueno, pues te compras uno por gusto, pero muchas veces lo requieres para tu trabajo o para tus necesidades. Depende de los kilómetros que vayas a hacer, te tendrás que enfocar hacia un vehículo u otro. Pues depende de lo que vayas a demandar al vehículo que estás reparando o que vas a hacer el mantenimiento, te tendrás que decantar por una cosa o por otra, pero ni siempre lo mejor va a ser el precio, ni siempre lo mejor va a ser la mejor calidad. Es cuestión de analizar cada situación. Separemos el tema de una flota propia. Una flota propia muchas veces lo que le viene marcado desde arriba es los vehículos tienen que salir lo antes posible y reducir los costes de recambios lo máximo posible. Reducir los costes es a corto plazo muchas veces lo que se plantean. O sea, no es, bueno, y si monto esta pieza que es original y que seguramente me va a durar 2 veces más que una pieza de calidad alternativa, a lo mejor resulta que los tiempos de desmontaje o la duración de esa reparación la voy a amortizar y me va a salir más barato. ¿Qué es más barato? Más barato es lo que menos dinero te cuesta a largo plazo en una empresa. No estamos hablando de algo concreto que es fungible y que vas a coger hoy y vas a dejar de tenerlo mañana. Entonces, hay falta de esa mentalización que muchas veces ocurre que el que realmente, yo a veces pongo este ejemplo, el taller está en la planta baja del edificio y quien manda y quien se juega los dineros está en el quinto piso. Es muy difícil que exista esa comunicación y esa preocupación. Y en cuanto al taller reparador abierto al público, creo que todavía adolece de esa proactividad para ser capaz de convertirse en asesor de ese usuario final que es el transportista, para poder asesorarle, esto deberías hacerlo, esto no deberías hacerlo, esto sería mejor por aquí, a lo mejor te convendría invertir más por aquí porque la reparación al final va a ser más costosa si no lo hacemos. En definitiva, yo siempre me ha parecido que el sector de la reparación es, bueno, un poco, necesito, pues voy a ver quién me lo hace y cómo me lo hacen. Y hay sectores donde nosotros tenemos mucha confianza, nosotros, yo por lo menos, no cambio de abogado, no cambio de dentista, no cambio de oficina bancaria todas las semanas, porque son oficios que creo, entornos de negocio que creo que son de confianza. Y para mí, tener la confianza en alguien que yo le diga, oye, me pasa esto, ¿cómo lo puedo solucionar o cuál es la mejor solución? Voy a creer en lo que me diga. Seguramente, si tengo confianza, será porque no me ha engañado durante mucho tiempo. Y hay sectores donde, a ver, si yo me voy a tomar una cerveza, pues a lo mejor elijo la terraza que más me guste o donde el café me cueste algo más barato, pero no necesariamente va a ser una labor de asesoramiento. Entonces, creo que el sector se debería de definir hacia dónde quiere posicionarse, en qué tipo de negocio. Ese negocio que tiene un valor añadido por ese asesoramiento o ese negocio de que, bueno, pues aquí tengo la operación, la cierro, la remato y adiós, muy buenas. No sé, ha sido siempre mi opinión. Quizás esté equivocado y no esté en condiciones de dar consejos a nadie, pero creo que falta ese asesoramiento, ese conocimiento de la realidad. A la larga y mirando, como bien dices, al medio y largo plazo, creo que deben ser más competitivos, pero no solamente por escuchar, sino sobre todo por saber transmitir al que realmente tiene que tomar la decisión de si monta un tipo de recambio o monta otro, ser capaces de transmitirle eso y que realmente yo no atiendo de televisiones. Yo mañana voy a una tienda y seguramente la persona que me atienda sabrá o no sabrá, pero solamente con que parezca que sepa, a mí me va a convencer y al final me va a vender seguramente la televisión que a él más le interese, pero si realmente se ajusta a lo que yo necesito, la próxima vez que necesite un microondas, seguramente iré a esa misma tienda porque, oye, me atendieron muy bien, me asesoraron muy bien y estoy muy contento con lo que tengo. Entonces, el taller no solamente debe de escuchar las opciones que pueda tener, sino también saberlas transmitir a su cliente para fidelizar, porque al fin y al cabo, en este sector no debemos de pensar que fidelizamos por precio. Vamos a fidelizar por confianza, vamos a fidelizar por servicio, vamos a fidelizar por ser capaces de aportar soluciones, por prevenir problemas. Y en este sentido, estamos todavía muy desconectados y valga el juego de palabras,
de la conectividad de los vehículos. Eso es algo que está ahí y que si nosotros como aftermarket no estamos presentes, va a haber otros actores que van a estar, que van a monitorizar tu vehículo y que se van a llevar las labores de mantenimiento y reparación. Va a ser así. Y eso todavía vemos como un horizonte muy lejano y está ahí. Evidentemente tuvimos una notable desaceleración de nuestro sector porque, bueno, aunque el nuestro como transporte de mercancías siguió funcionando, nuestro sector no se paró, pero el mundo realmente sí. Y evidentemente había muchas menos mercancías que transportar y menos actividad económica y a fin de cuentas el termómetro de la economía es el transporte. La recuperación fue lenta pero constante en el sentido de recuperar los niveles de facturación y sobre todo los niveles de servicio, por lo que comentabas, falta de componentes, falta de recambios, hubo situaciones realmente complejas que había piezas que costaba muchísimo encontrar, pero evidentemente ha llovido ya pues 6 años prácticamente ya desde que volvimos un poco a la normalidad y la normalidad sí que existe. O sea, estamos ya en una situación que parece que fue una pesadilla que ya casi no nos acordamos, pero en cuanto a la rentabilidad y en cuanto a los márgenes que estás comentando, pues estoy totalmente de acuerdo. No sé si ha habido una imperiosa necesidad por recuperar esos márgenes de facturación o esos niveles de facturación, pero la rentabilidad creo que en el sector está realmente comprometida. Y esto es una cadena de distintos eslabones, desde el distribuidor hasta el taller. Todos debemos ser rentables. Si en un eslabón se rompe la cadena, pues esto no va a funcionar. Y creo que son problemas que incluso estamos generando nosotros mismos también. No, quizás no ponemos en valor realmente cuál es nuestro trabajo y solamente ponemos en valor lo que hay como si fuera un Amazon de, mira, si lo encuentro más barato lo compro, que también es una mentalidad que por circunstancias de la sociedad también parece que se nos ha fijado en la mente, que tengo que ser capaz de comprar más barato de la manera que sea. Urbi, evidentemente, como grupo nos aporta pues, acceso a distribuciones que para un distribuidor de nuestro volumen pues, serían inalcanzables. Evidentemente, condiciones económicas interesantes, pero bueno, aparte también nos puede, y de hecho lo hace, pues aportar herramientas de fidelización. Ahora, bueno, se ha dado un impulso en 2025 a la red de talleres que por fin pues ha arrancado realmente con dinamismo y a fin de cuentas ahí lo que estás haciendo es poder ofrecer también un servicio de valor añadido a esos socios estratégicos que van a ser los talleres que componen la red y bueno, al final está todo imbricado, es un engranaje donde todas las piezas tienen que coordinarse para que todo funcione, evidentemente. Acceso a información, acceso a formación, acceso a distintas distribuciones, son muchos los valores que nos aporta Urbi, evidentemente. En nuestro sector, yo creo que la digitalización no es tampoco un factor tan determinante como pueda ser en otros sectores. Evidentemente que a raíz de la pandemia y siguiendo ya una línea tendente de aprovechar todas las nuevas tecnologías, cada vez nuestras empresas se están digitalizando más y estamos haciendo pues, de una manera más eficiente trabajos o informes de distintas áreas, etcétera, etcétera. Pero no es un sector que yo vea que realmente la digitalización es la piedra angular sobre la que tiene que girar. Seguimos dando muchas respuestas. Te paso el número de vestidor, búscame la pieza, te mando esta foto por WhatsApp, este eje mide 47 milímetros de largo y 15 de ancho, búscame algo que pueda ser, y eso no lo vas a poder digitalizar. Con la pandemia todos lo sabemos, todos trabajamos muchísimo desde casa por necesidades en los sectores en los que había posibilidad, pero un sector como el nuestro es muy complicado poder hacer un teletrabajo. Las piezas están en el almacén, las piezas hay que identificarlas, las piezas hay que tocarlas, medir dimensiones, buscar distintos aspectos para corroborar de que estás suministrando el material correcto. Entonces, digitalizar, sí, estamos en el camino, seguimos en el camino, cada vez vamos haciendo más cosas que echando la vista hacia atrás, antes no hacías de una manera automatizada en ese sentido, pero tampoco acabo de ver que sea el objetivo final es crecer en cuanto a digitalización
abandonando a lo mejor otras áreas que son para nosotros, o a mi juicio, más importantes y más relevantes. Yo hace muchos años que vengo escuchando estos temores en el mercado y yo nunca me las he dado de visionario, pero yo en su día dije que para días había y así, bueno, los datos que comentabas de las ponencias del Congreso de AERBI así lo demostraron. O sea, fuera de lo que es el terreno, que sí que era evidente que por ahí sí que se iba a avanzar del transporte de pasajeros en los autobuses urbanos, a fin de cuentas funcionan por el centro de la ciudad y ahí es donde sí que se va a hacer hincapié por medidas y normas y obligaciones. Fuera de ahí, o sea, la incidencia es ridícula, mínima o nula. O sea, y es que además, o sea, como, bueno, ayer hizo 35 años del 23F y recuerdo siempre esa frase que usa muchas veces de Sabino Fernández Campo, ni está ni se le espera. O sea, es que no, en el vehículo industrial, y de hecho, o sea, saliéndome un poco del campo donde estamos metidos, me echamos la vista para atrás a los gurús que decían que hace una década que en 10 años todo iba a ser eléctrico y que esos motores y esos vehículos no iban a tener recambio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el parque de turismos? O sea, el nivel de penetración de la electrificación en nuestro país está muy por debajo de otros países europeos, pero creo que por varias razones. La primera, por idiosincrasia. Aquí la gente no se ha mentalizado de que eso es una necesidad de futuro. Lo segundo, por geografía, que hay grandes distancias y relieve importante donde se requiere unas exigencias a la motorización para el propio vehículo pueda aguantar y tenga una autonomía suficiente. Infraestructuras no tenemos. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues la electrificación irá ganando, pero hay otras energías limpias que se están investigando. Hay donde yo sí que creo que evidentemente en la hibridación sí que existe ese compromiso de en ciudad puedo reducir emisiones porque funciona el eléctrico, pero cuando necesito realmente una autonomía y una potencia durable en el tiempo me voy al motor de combustión, sea diésel o sea gasolina, pero como electrificación que se va a comer el mercado, yo desde luego no lo veo. Y sí, coches chinos sí han entrado, evidentemente, pero bueno, tú ves los niveles de matriculación todavía en turismo de las distintas tecnologías y son ventas todavía muy, a mi juicio, residuales. ¿Dónde nos dirigimos? Realmente no lo sé. Las tecnologías no sé dónde irán. Hay investigaciones en otro tipo de baterías, en otro tipo de combustibles, pero yo creo que la electrificación al final en el centro de las ciudades se impondrá por necesidad, pero fuera de ahí. Y una cosa que es muy importante y a la que nunca o pocas veces en este tipo de foros se pone sobre el tablero. Maravilloso. Vamos a comprar todos coches eléctricos, supongamos que tienen una autonomía estupenda y funcionan fenomenal. Bien, lo primero, ¿dónde los cargo? ¿Cuándo los cargo? Y lo segundo, ¿de dónde saco el dinero para hacer esa adquisición? Yo cuando vengo a trabajar me encuentro por el camino y estoy relativamente cerca de mi casa al trabajo. Me encuentro por el camino coches de 20, 25, 30 años. ¿Los tienen por cariño? Cómprate un coche nuevo, es un eléctrico total, solo te va a costar un coche básico 35.000 euros. Ya, sí, pero es que yo eso no lo tengo. Entonces, ¿qué coche es el que contamina? Cuando se demonizó la motorización diésel, ¿qué coche es el que contamina? El que contamina es el coche antiguo, no es el diésel. Los diésel con la tecnología moderna han reducido las emisiones de una manera pues, notabilísima. El que contamina es el coche viejo. ¿Cómo podemos ayudar a eso? Pues es muy difícil. Porque sí, una ayuda, sí, te voy a dar 3.000 euros. Bueno, es que como no me des 27.000, no me voy a poder comprar. Ya pongo yo los 3.000, los 27.000 que me los den a mí. Entonces, veo difícil que haya, a corto o medio plazo, veo que haya difícil que haya un cambio de tendencia en cuanto a la distribución del parque móvil en este país y en vehículo industrial, por supuestísimo. Enfocarnos en el servicio, creo que es importante. Dar valor realmente a todos los eslabones de la cadena, o sea, el valor que tiene un reparador, el valor que tiene un distribuidor, el valor que tiene un proveedor, porque al fin de cuentas, desde que se fabrica la pieza, se pone en el mercado, el distribuidor es capaz de almacenarla o conseguirla, distribuirla hasta el taller que es capaz de identificar dónde está el problema. Eso tiene un valor que todos debemos asumir y evidentemente al final todos tenemos que ser rentables en la medida en que todos somos profesionales. Entonces,
Debemos enfocar más a profesionalizar o dar valor a nuestra profesionalidad, que creo que eso nos falta. Y para mí también importante es no mirar solamente a las cuentas del 2026, sino ver lo que viene. Y en ese sentido, sí que, igual que hablabas antes de la electrificación, no, a mí la electrificación no la veo, no me preocupa. Me quita el sueño otras cosas, me quita el sueño el tema de lo que hablábamos antes de la conectividad de los vehículos. Eso es un tema vital porque, bueno, tener monitorizado un vehículo y saber, poder hacer una diagnosis remota, poder hacer un control tanto para el propio dueño del vehículo, sea un autónomo, un transportista, una pequeña o gran empresa de transporte, monitorizar tu vehículo es importante porque te va a evitar costes de parada por mantenimientos o por averías, o va a conseguir que esas averías no se agraven más de lo estrictamente necesario e inherente al funcionamiento de la mecánica. Al final eso es dinero, son gastos que suponen una parada o que un vehículo se te quede estacionado por ahí fuera, es dinero. Entonces, no tenemos que contemplar el tema de la conectividad como un gasto, sino como una inversión en general. Para eso hace falta, evidentemente, tener esa mentalidad y ser proactivos para explicarlo al que al final va a decidir si monta un equipo en su vehículo o no. Y lo segundo y también muy importante, creo que en este sector en general falta mentalidad de que no vendemos por un don divino, que esto ha sido así toda la vida y así seguirá siendo. A poco que uno esté integrado o pueda leer noticias en los diferentes boletines o en los newsletters que podáis publicar, hay una batalla, pero notable, o sea, de Juego de Tronos, en Bruselas. Hay unos actores que están defendiendo, creo que legítimamente, sus intereses y nosotros estamos defendiendo los nuestros. Porque no nos olvidemos, si Bruselas mañana impone por normativa que nosotros no tenemos acceso a los datos, estamos fuera de juego completamente. Pero es que voy más allá. Si mañana Bruselas protege por diseño, por patentes, el recambio de los vehículos o la necesidad, los vehículos cada vez están más monitorizados, más sensores, más centralitas, de que nosotros no podemos acceder a eso o sencillamente no podemos montar esas piezas, se acabó el juego, ¿eh? O sea, es así. En menos de lo que dura esta charla, se publica esa ley y todos hemos bajado la persiana. Y eso es un tema que creo que falta conciencia en el sector. Desde AERBI lo estamos intentando transmitir constantemente, pero que hay gente detrás que está luchando y abrazo partido por defender nuestros intereses. No solo en el vehículo industrial, evidentemente, sino en automoción, que tiene un peso todavía mayor, pero bueno, el derecho a poder seguir teniendo nuestro negocio abierto y ofreciendo ese servicio y que al final el que decide, que es el que va a pagar la factura, decida dónde quiere repararlo, si en un sitio o en otro, pero que tenga esa posibilidad.